Creo que yo tomaré los martes de este mes de enero. Son 5 y quiero ya avisarles que intentaré, por supuesto, el tema que espero mostraros tiene que ver con el cumplimiento del plan de Dios respecto, por supuesto, a esta humanidad, pero mayormente tiene que ver con la gran comisión, cómo la iglesia o cómo los primeros creyentes comenzaron a obedecerla hasta el día de hoy. Todavía está pendiente esa labor. De ahí que cantáramos el segundo himno. Y el primer himno lo cantamos porque uno de los puntos que quiero reforzar, recordarles y reforzar, porque lo conocen, tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, uh, me ayudará Lucas, el evangelista. Vamos a leer el último capítulo, una porción de Lucas, para luego en las reuniones siguientes estaremos mayormente en los hechos de los apóstoles. La mayoría de los creyentes saben que Lucas, que no conocemos mucho de él, ¿verdad? No sabemos mucho de él. Sabemos lo que el apóstol Pablo dijo de él en una oportunidad, le llamó el médico amado. Fue un gran compañero de Pablo, pero no sabemos mucho de él. Aparece casi la mitad del libro de los Hechos de los Apóstoles, más o menos aparece, y no sabemos mucho de él. Él escribió el Evangelio de Lucas y escribió Hechos de los Apóstoles, y tanto el Evangelio como los Hechos de los Apóstoles van dirigidos a una persona a quien él le llama Teófilo. No, ese era el nombre, Teo, y Filo es amado de Dios, Teo de Dios. Y, y esto, por supuesto, Hechos de los Apóstoles, estaba pensando desde ayer, ¿qué sería de nosotros sin los Hechos de los Apóstoles? Porque Hechos de los Apóstoles es la conexión que existe entre los evangelios y lo que viene, que son las epístolas mayormente. Si no fuera Hechos de los Apóstoles, hay muchas cosas que no conoceríamos, como por ejemplo, cómo Pablo, el Saulo de Tarso se presenta, aparece en el mundo de aquel entonces, y toda la labor que hicieron los primitivos creyentes y los apóstoles para que el Evangelio fuera obedecido, fuera predicado, obedecido, creído, etcétera, etcétera, hasta llegar a nosotros. Entonces, voy a leer, debido a que el reloj avanza rápido, vamos a leer al final de Lucas. Y depende del tiempo, iremos a eso de los apóstoles. Esta será la primera, la única vez que creo que estaré en Lucas, propiamente tal. Después, mayormente, estaremos en el Hecho de los Apóstoles. Entonces, en el versículo 36 de Lucas 24, son ya las últimas palabras del Señor a los suyos de aquel entonces. En el versículo 36 dice, mientras ellos aún hablaban, se refiere a los dos caminos de Maús, de estas cosas Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él le dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, le dijo, tenéis aquí algo de comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y le dijo, los versículos anteriores un poco para introducirnos, más o menos, dónde está el Señor, dónde aparece el Señor, etcétera. Pero el versículo 44, algunos de estos versículos, eso es lo que yo quiero
un poco más resaltar. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, este martes lo que vamos a hablar es cómo fue el comienzo. ¿Cómo fue el comienzo? A veces uno dice cómo se fue el comienzo de la iglesia. En realidad creo que es el comienzo del cómo se va a cumplir el plan de Dios para la humanidad. Y el plan de Dios primeramente tiene que ver con la salvación del pecador. Así que lo que nosotros tenemos y lo que yo quiero mostrarles es más o menos cómo fue ese comienzo. Y el comienzo tiene que ver con la Gran Comisión, así llamada. La Gran Comisión, usted la conoce, en Marco es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, ¿verdad? En Mateo, usted lo conoce como el Señor dice, ordena a los discípulos que vayan a todas las naciones, que más bien hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas, etc. Y aquí tenemos la Gran Comisión de Lucas. ¿Eh? No difiere mucho, pareciera que la Gran Comisión no. Me da la impresión que los creyentes no hemos centrado que la Gran Comisión está en Mateo y está en Lucas. O sea, Mateo y Marcos son las más conocidas tal vez. Pero donde hemos leído es la misma Gran Comisión. Tal vez usando el Señor otros términos, lo cual agradecemos porque de esa manera tenemos una información mucho más completa de parte del Señor, qué es lo que Dios quiere de su pueblo, qué es lo que Dios quiere que haga los creyentes o que hagamos los creyentes, qué es lo que Dios desea para llegar con el Evangelio al resto de las naciones. Note usted que Dios está pensando en todas las naciones, note usted que Dios está pensando en toda criatura. No hay ninguna excepción al respecto, a lo mejor recalco eso más adelante. Así que, según Lucas, la Gran Comisión está en el versículo 47. Que se predicase en su nombre, en el Señor, en su persona, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que en la Gran Comisión así llamada, ¿por qué se llama comisión? La Gran Comisión, pero es un mandamiento de parte, es el mandamiento de parte del Señor a los discípulos, no solamente a los apóstoles que quedaban a los 11, sino que hay muchas más personas congregadas o reunidas allí. Y el Señor está diciéndole a esos creyentes que tienen una gran responsabilidad ellos. Él hizo su labor, él hizo su trabajo a la perfección y ahora proclamar de esa salvación que él procuró en la cruz, proclamar acerca del plan de Dios hacia nosotros, hacia el hombre perdido, lo que Dios tiene, plan suyo que permanece todavía. El plan de Dios tiene que llevarse a cabo y el plan de Dios no se llevará a cabo sin la participación de los redimidos, o sea, de nosotros. Nosotros somos parte de aquellos que tienen que ir con el mensaje de salvación a los perdidos. Y eso se lo dice aquí y lo va a repetir en Hechos de los Apóstoles, donde iremos después. Entonces, según Lucas, él dice que el Señor habla a los que están reunidos allí que se predicase en su nombre
el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Así que, vuelvo a insistir, en el plan de Dios para salvar al ser humano, ninguno está excluido. Así que aquí se habla que Dios quiere que todos los hombres, no aquí. Otro pasaje usted puede recurrir a ello donde dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. O cuando dice que todos los hombres, significa que todas las naciones, como dice Mateo, sin excepción alguna. Y este es el mandamiento que tenemos de parte de Dios. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es si estamos o no cumpliendo con el mandamiento de Dios. Porque el mandamiento de Dios es para todo creyente en Cristo. Cuando un pecador se convierte al Señor, inmediatamente pasa a ser un mensajero de Dios. Nuestro púlpito, si usted quiere, será la familia. Primeramente, somos responsables de nuestra familia, somos responsables de nuestros hijos que el Señor nos dio y que, por supuesto, como creyentes en Cristo, deseamos, anhelamos y oramos y debemos orar de que nuestros hijos no vayan al infierno, sino vayan al cielo. Yo quiero verlos en el cielo, y a mi nieto también, y a mi vecino también. Ahora, ¿qué hago para alcanzarlos a ellos? Porque esa es una tarea personal. Por ahí se empieza. No podemos dejar todo en manos de la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Mire, la iglesia predica el evangelio el día domingo por Zoom. Me gustaba Zoom y me gustaba YouTube. Y cada día me está gustando menos. Pero bueno, es tecnología que hay que usarla. El domingo pasado yo prediqué el evangelio. ¿Cuántos hermanos estaban conectados? Alguien me dirá, pero venía ya a las 12 de la noche y los abrazo. La reunión era de 7 a 8. O sea, no sé si usted se conectó o no recuerdo todo lo que estaba con él. Nos quedamos un rato conversando algunos después. 32 personas creo que máximo que habían. ¿Se imagina? Entonces, ¿cómo vamos a procurar, si ni siquiera avisamos a alguien que no sea creyente para que escuche el Evangelio? Entonces, hermano, por un lado o debe haber un interés personal, o sea, debe haber un profundo deseo delante del Señor. Yo quiero, por eso dice, ama a tu prójimo, piensa en sus almas. Se están perdiendo. ¿Cuántos han pasado a la eternidad hoy día? ¿Cuántas personas están sufriendo en un hospital y estarán a punto de partir al más allá? No sé a cuánto les ha hablado, cuando ya están a punto de partir. Y no sé. La última vez que fui aquí al hospital, que me invitaron a ver una familiar, yo no sé. No sé si me escuchó, no oía mucho, le grité al oído, no sé si escuchó, oré, pero no tengo idea, no sé los resultados. Lo sabré cuando vaya al cielo, lo sabré a lo mejor. Así, hermanos y hermanas, yo quisiera que, ya que en esta fecha decimos vamos a olvidar lo que pasó, algunas cosas, y ahora voy a hacer un plan para mi vida el 2024. Comenzaré por orar más. Bueno, buen deseo. Comenzaré por leer más las Escrituras. Haré mi mejor esfuerzo para alcanzar a los perdidos, a algún amigo con el Evangelio. A mí me llevó un amigo a las reuniones. No nací en un hogar cristiano, como algunos de vosotros. Entonces, hermanos y hermanas, somos responsables. ¿No será que Dios, el Señor de Cristo, nos va a demandar? Por así decirlo, nos va a demandar la sangre de aquel. No hicimos nada por alcanzarlo. No es fácil en la familia, quiero decirles.
Para mí fue tremendamente difícil hablarle el Evangelio a mi papá. Casi nunca le hablé, porque me dejaba hablando solo, ¿no? Fue muy difícil hablarle a mi madre, aunque ella después iba a reuniones todos los domingos. Fue muy difícil hablarle a mis hermanos mayores, varones, los dos mayores. Ya fallecieron hace un tiempo. No podía hablarles a ellos, porque yo era el pequeño, a mí me vieron siempre como el pequeño. Entonces, yo sé que es difícil a veces, ¿verdad? Hay personas que ponen una muralla, hay personas que dicen, no me hable de esas cosas, por favor, siga usted con su religión, términos que usan, pero déjeme a mí tranquilo, ¿verdad? Pero volvemos al mandamiento del Señor. Ir por todo el mundo, oír a todas las naciones, predicar el Evangelio a toda criatura. Y si los más cercanos que tengo son mi familia, mi vecino, compañeros de colegio, de universidad, compañeros en el trabajo, etcétera, soy responsable. Así es una labor que hay que hacer. Bueno, eso en cuanto número uno. Entonces, el punto que quería resaltarle que tiene que ver con la Gran Comisión, y el Señor quiere que todas las naciones, que los creyentes tienen que ir a todas las naciones, tienen que ir a todas las naciones. Miren, las personas no van a venir aquí, a este local. Difícil, ¿verdad? ¿Cuánto inconverso entran a una reunión? No, no tenemos ahora reuniones presenciales del Evangelio, pero ¿cuántas personas entran a escuchar el Evangelio? A veces se junta un grupo pequeño de creyentes y eso es todo. Por lo tanto, si no vienen, y jamás, yo creo que jamás fue en el concepto de Dios, o yo creo que no estaba en sus planes, por lo tanto no se transmitió a nosotros, que a la iglesia así llamada, al lugar de congregación, llegaran inconversos a escuchar. Es difícil, había que ir a ellos. Y uno tiene ejemplos de Pablo cuando llega a la ciudad de Filipos y ¿qué hace? Va al río. Allí hay una reunión de oración y en las personas que están reunidas son mujeres y le predica a ellas. Y ahora ahí está la reunión de oración, le predica a ella. ¿Quién se convierte? Una persona, ¿verdad? Y en las reuniones después se empezaron a hacer en su casa. ¿Y qué del carcelero de Filipos? Entonces, hay cientos de ejemplos a lo mejor que se podrían dar. Número dos, hay dos requisitos esenciales, fundamentales, para llevar a cabo la tarea de proclamar el Evangelio. Hay dos. O por lo menos yo les voy a mostrar dos. ¿Ya? El primero está en el versículo 45 de Lucas 24. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿A quién le abrió el entendimiento? ¿A los creyentes? Así que, número, en este punto, en que les voy a mostrar dos requisitos esenciales para llevar a cabo el mandamiento del Señor de proclamar el Evangelio, de enseñar el Evangelio. Si sea un amigo, un familiar, tengo que explicarle el Evangelio. ¿Qué dice Dios en su palabra? No le voy a decir lo que yo pienso. Tengo que leerle o explicarle, aunque no lo lea, tengo que explicarle esto es lo que Dios dice en su palabra, te lo dice a ti, papá, o te lo dice a ti, hijo, o te lo dice a ti, vecino, pero esto es lo que Dios dice a ti. Esto es lo que Dios demanda. Pero para eso tengo que conocer la Escritura. ¿Cómo podría yo enseñar el Evangelio si no conozco la Escritura? ¿Cómo podría estar yo predicando ahora si no estudio 2, 3 días más o menos? No podría hacerlo. Entonces, el punto aquí,
lo que yo veo o que quiero transmitirle es que es primordial que tengamos un conocimiento adecuado, un conocimiento adecuado de las Escrituras. Tengo que tener un conocimiento apropiado, adecuado. No voy a decir un conocimiento profundo, porque no estaría de más, eso no cabe aquí. Así que Dios, voy al texto, me gustó mucho. Entonces el Señor les abrió el entendimiento, la palabra es mente en el original. Entonces les abrió la mente, les abrió el entendimiento. ¿Para qué? ¿A quiénes? A los creyentes. A los creyentes les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. O sea, yo dependo del Señor que obre en mí primero, que cuando estoy leyendo, y si voy a leer o estudiar algún tema, tengo que forzosamente elevar mi oración al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, necesito que me arroje toda la luz, necesito mucha luz para poder entender el pasaje. ¿Cómo le explico el Evangelio? ¿Cómo puedo llegar a esa persona? El Señor dice, bueno, aquí Lucas dice que el Señor les abrió el entendimiento, les abrió la mente, no para que sean brillantes profesionales, no, no para que sean brillantes trabajadores en alguna empresa, sino para que entienda las Escrituras, para que aprenda las Escrituras. Les abrió el entendimiento para que, dice aquí el versículo, para que comprendiesen las Escrituras. No es fácil. Puede haber pasajes como más sencillos para entenderlo, pero hay otros, como dice Pedro, de lo que escribió Pablo, son difíciles de entender. Pedro diciendo que Pablo ha escrito algunas epístolas, o hay algunos escritos de él, dice sobre un tema, y dice son difíciles de entender. Hay cosas difíciles de entender, por supuesto. Hay muchas cosas, siento tal vez que yo no entiendo, pero eso no significa que debo cerrar mi Biblia y decir no entiendo nada. No, habrá que seguir insistiendo y estudiando y leyendo, pasar tiempo. Están de vacaciones ahora, ¿verdad? Algunos alumnos, o sea, jóvenes, señoritas universitarias y etcétera, están de vacaciones. 2 meses, ¿verdad? ¿Qué van a hacer en 2 meses? Tienen planes ya. Bueno, que el Señor les ayude para que puedan apreciar lo que Dios quiere de ustedes. Pero el punto aquí que quiero que podamos entenderlo todos. El Señor, absolutamente consciente de que estos hombres, que fueron tratados como hombres del vulgo por los judíos en Jerusalén, hombres del vulgo, hombres del pueblo, qué sé yo, sin grandes letras a lo mejor. Pero estos hombres conocían las Escrituras. Y conocieron las Escrituras porque el Señor les abrió la mente, el entendimiento, para que pudieran comprender las Escrituras. No es que le llegaron las Escrituras de un momento a otro y la entendieron todas, no. Sino cuando yo me inserto en las Escrituras, sino cuando yo me sumerjo en la palabra de Dios, quiero que el Señor me dé entendimiento para poder realmente entender qué es lo que Dios me está diciendo o qué Dios nos está diciendo, qué es lo que Dios quiere que aprenda de Él. Les abrió el entendimiento, dice el versículo 45, para comprender las Escrituras. Entonces, no se puede enseñar lo que no se conoce. Aquí hay profesores universitarios,
profesores, no sé cuándo más. Yo también hice clase para ganarme unos pesos y estaba en la universidad recién casi empezando. Fui a mi escuelita industrial donde hice la enseñanza media a pedir clases. Quiero hacer clase de matemática, le dije al director, porque me conocía muy bien mi director. Entonces, porque le dije, enseñar matemática, no voy a mirar para ese lado, es fácil. No, 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 no es fácil. No. Me dijo, no, yo tengo profesor de matemática, pero me falta un profesor de electricidad. Puede hacer todas las horas que quiera a todos los cursos. O es mucho para mí. Tengo que dejar de la universidad. No, tomé clase de electricidad, hice clase. Durante 5 o 6 años, no recuerdo. Lo que más me gustaba era que a fin de mes me daban un chequecito y eso ayudaba. Hermanos, hay cosas que son difíciles de entender, por supuesto. ¿Se imagina usted a un profesor? Vuelvo a ello, y tiene que hacer una clase y no prepara su clase. Los alumnos se dan cuenta, hasta las bancas se dan cuenta, que no trajo nada preparado. Bueno, lo mismo ocurre. Lo mismo ocurre. Hermano, no se puede enseñar lo que no se conoce. Eso era lo que quería. No se puede enseñar lo que no conoce. Porque estarías dando vuelta y vuelta y quizá inventando algunas cositas. Número dos, o aquí, otra cosa importante para mí, no se puede predicar lo que se conoce mal. Es lo mismo. No se puede enseñar o predicar lo que no se conoce. Pero además, no se puede predicar o enseñar lo que se ha conocido o aprendido mal. Porque usted va a transmitir una enseñanza que no está en la escritura. Y por eso tenemos tanta falsa doctrina. Pululan, como se dice. Como el jueves pasado, ¿verdad? Lo que tuvieron en estudio bíblico. Pero no voy a repetir aquello. Las falsas doctrinas. Entonces, hermano, no se puede enseñar lo que no se conoce, no se puede enseñar lo que se conoce mal, porque sería peor todavía. Muy bien, por lo tanto, es necesario, es muy importante que tengamos una correcta interpretación de la Biblia, una correcta interpretación. Hay mensajes y mensajes en la en páginas, que sé yo, así que, pero hay que tener cuidado a quien escucha, ¿verdad? Número dos, en esto, para terminar este punto, y alcanzo a dejar el otro, tiene que ver con las dos cosas que yo encontré que son vitales, que son esenciales para todo creyente en Cristo que enseña o conversa, para que no piense solamente en los predicadores, sino que todos los creyentes somos responsables porque tenemos un compañero de trabajo a quien queremos hablar del Evangelio o le estamos hablando del Evangelio. O tenemos a alguien cercano y hemos estado conversando con él. De eso se trata. Para eso tengo que conocer bien la Escritura y eso es el punto que el Señor aquí nos está mostrando. Él sabe que los discípulos necesitan tener un entendimiento claro de la palabra de Dios y Él abre la mente para que entiendan mejor. No, no, Él no le está metiendo toda la palabra. No, no. Él está abriendo el entendimiento con la mente para que tenga la capacidad de entender el pasaje, qué es lo que dice el pasaje. Y eso es lo que usted, hermano y hermana, si quiere estudiar más la Escritura, va a tener que depender del Señor para que le ayude en su mente a entender. La memoria es frágil y se nos olvidan, aunque hay pasajes que nunca se me han olvidado en más de casi 60 años. Ahí se quedaron. El punto ahora que quería mostrarles que la importancia esencial, realmente esencial, de contar con el poder de Dios para llevar a cabo la tarea. Primero, es un buen conocimiento de la palabra de Dios.
Pero lo siguiente, por supuesto, va de la mano con el anterior. Entonces leo el versículo, estamos en el capítulo 24, y entonces dice el versículo 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén, quedaos en la ciudad de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén, dice Hechos de los Apóstoles, quédense en Jerusalén. No empiecen a hacer la tarea todavía, no. No comiencen a hacer la tarea que le ordené. Estoy abundando un poco en lo que pienso que el Señor le quiere decir. No se apuren, tienen que esperar un poco. Tienen que esperar 10 días, no le dijo eso, pero esperaron por lo menos 10 días. ¿Qué es lo que tenían que esperar? Tenían que esperar para quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, desde el cielo, podría decir mejor. O sea, cualquier hermano o hermana que quiera conocer la Escritura y mayormente quiera conversarla con alguien, predicar el Evangelio a alguien, a su hijo pequeño si quiere, o a algún familiar, amigo, como ya le he explicado o repetido, tiene que tener en mente que tiene que conocer bien la palabra de Dios, pero además que él en sí mismo no tiene ningún poder para hacerle entender. Entonces, el poder para realizar la tarea o las tareas de Dios viene de Dios. Por eso que el Señor está diciendo, no se vayan de Jerusalén, esperen hasta que seáis investido de poder desde lo alto. ¿Y cuándo ocurrió eso? Eso ocurrió 10 días después que el Señor se fue, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió del cielo y vino a morar sobre ellos. Entonces, el poder de Dios morando en ellos, a través del Espíritu de Dios. Y cuando usted, hermano o hermana, cuando yo me convertí al Señor, toda persona convertida al Señor al momento de creer, recibió, fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu de Dios vino a morar en nosotros. ¿Qué hace en nosotros? Tiene varias tareas, pero una de ellas es transformar, con el permiso, en el lenguaje usar, a un debilucho hombre o una debilucha mujer, toda temerosa, es que yo no sé hablar. He escuchado eso antes, varias veces, cuando una persona, oye, no te escucho orar. Sí, es que me cuesta a mí hablar en público. Pero él tiene un trabajo, el trabajo que tenía era precisamente trabajar con gente, explicarle cosas. ¿Y cómo no hacer si es capaz de? Imagínese, usted tiene un negocio y llegan personas y usted dice, ay, que me cuesta hablar, así que no sé, no le puedo vender. Eh, no, se moriría. No. Todos profesionales de cualquier rubro que trabajan en diferentes lugares tienen la capacidad de hablar. Conocen el tema, ¿verdad? Conocen el tema. Y pueden entonces hacer que sus funciones se cumplan muy bien, por lo cual a lo mejor ha recibido muchas felicitaciones o premios, qué sé yo. Por lo tanto, el Señor dice, quédense en Jerusalén. Él se va, pero ustedes se quedan en Jerusalén. No comiencen la tarea todavía, no vayan a predicar aún, esperen, porque ustedes necesitan poder. Eso quiere decir, hermanos, que no puede haber ningún creyente que enseñe sobre la base de que él es capaz, de que él tiene conocimiento, que puedo hacer una clase, no importa, no, yo puedo leer un poquito después ya. No,
No puede haber un predicador del Evangelio que no estudie la palabra de Dios. No puede haber ningún hermano que enseñe, que ministre la palabra de Dios si no la estudia. Tiene que estudiar la palabra de Dios y tiene que depender de la dirección y el poder que el Espíritu Santo da, que mora en nosotros. No puede hacerse ninguna labor, ninguna tarea de Dios sin el Espíritu de Dios. Lo que quiero decir que no se confíe en sus facultades, no se confíe en sus capacidades. No, nuestra confianza, al contrario, es yo soy débil, por lo tanto necesito el poder de Dios para llevar a cabo la tarea que Dios me ha dado. Cualquier tipo de tarea, ¿eh? No puede haber tarea para Dios si no se hace con Dios. No puede haber tarea para Dios que le honre, que le glorifique, si no estoy dependiendo de mi Dios. Y ahora nos despedimos del Evangelio de Lucas y nos vamos a Hechos de los Apóstoles y ya no me queda mucho. Hechos capítulo 1. Versículo 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, ¿quién es? Lucas, capítulo 1, versículo 1. Oh excelentísimo Teófilo. Y aquí dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. De todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, etcétera. Como dije, como dijimos ya, o traté de transmitirle ya, la necesidad de el Espíritu en nuestras vidas. Tal vez, no sé cuánto sabemos del Espíritu Santo. No sé. No sé cuánto usted sabe del Espíritu de Dios que mora en usted. ¿Cuánto sabemos de la tarea, de la labor, del propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo depender de Él? ¿Qué significa depender de Él? ¿Qué significa ser guiado por Él? Bueno, mire el versículo que acabamos de leer, el versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Él dio mandamientos guiado por el Espíritu Santo. El Señor, el Hijo de Dios, que, ¿cuánto? 3 años o 3 años y medio atrás, de cuando está diciendo estas palabras, y a los 30 años él comienza su ministerio público y viaja de Nazaret, donde se crió, en Galilea, y va hasta la ciudad de Jerusalén, al río Jordán, y ahí en alguna parte del río Jordán hay un hombre de Dios llamado Juan. Juan se llama Juan, le pusieron el bautizador o el bautista, Juan. Y este hombre de Dios, Juan, está bautizando. Y ahí van, fila de él, y aparece el Señor. Y él es bautizado por Juan. Y como enseñé en alguna oportunidad, el cielo se abrió. Mientras él estaba siendo bautizado, según Lucas, él oró. No dice qué fue lo que oró. Pero en ese momento el cielo se abre. Y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se posa sobre él. Y el Padre además habla y dice a todo el universo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Termina el bautismo y ¿qué es lo que sucede inmediatamente? El Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Lo que quiero demostrarles, hermanos, que si el Señor perfecto siempre hizo la voluntad de Dios, pero siempre la hizo bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios en él. Ese es el ejemplo. Si el Señor, el perfecto Hijo de Dios,
No estoy tratando de usar la palabra tenía la necesidad de, pero creo que hay un mensaje fuerte para todo hombre o mujer de Dios que quiera servir al Señor. No puede servir al Señor sin el Espíritu de Dios. No puede. Usted dirá, pero se puede. Claro, hay miles tal vez de personas que lo hacen, pero ¿qué valor tiene? Dios no está siendo honrado. Así que el punto aquí es que, como dice lo recién que hemos leído, los mandamientos que Él entregó, lo hizo, como dice el versículo que leí, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a los apóstoles que había escogido. Así que, entonces, si Él hace todo bajo la dirección del Espíritu Santo en su vida que le guía, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros débiles, pecadores, sí, salvados por la gracia de Dios, pero seguimos siendo los mismos seres humanos hasta antes de conocer a Cristo, excepto que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, versículo ahora, me quedan dos cositas. Versículo 8, aunque ya en Lucas hablé del poder, el poder para ser testigos viene del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que estaba diciendo. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces podréis testificar, porque vais a tener poder de Dios en vosotros a través de o por medio de el Espíritu Santo que vino a morar cuando vosotros creísteis. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, la provincia, en Samaria, que eran tan odiados por el pueblo judío, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios tiene en su corazón. Que su evangelio llegue hasta los confines más lejos de Jerusalén. Jerusalén fue el centro. No se olvide, ahí está el Señor. En Jerusalén Él dio su vida. Y ahora Él se va al cielo. La tarea que queda por hacer es ardua. Dura más de 2000 años ya. Más de 2000 años dura la tarea. Miles de hombres y mujeres dejaron sus trabajos. A través de 2000 años han dejado sus trabajos, dejaron familia, seguramente. Algunos fueron casados con hijos y fueron a África, y fueron a China, y fueron a este otro país y a este otro país, hasta llegar a nosotros también. Como he dicho antes, uno de mis primeros, no sé si fue el primero, libro que leí fue Portales de Esplendor. Y quedé admirado, realmente no sé si lo leí 2 o 3 veces, pero me pareció extraordinario que 5 hombres jóvenes, casados, aún con hijos, tienen en mente, en el corazón, profundamente en el corazón, ellos quieren llevar el evangelio de la gracia de Dios a lugares donde nunca se ha escuchado el evangelio. Y ellos escogen y dicen, muy bien, iremos a la selva de Ecuador. Y quieren alcanzar a una de las tribus más terribles, más feroces, como eran los Aucas. ¿Sabe usted que nunca tuvieron contacto casi con ellos? ¿Nunca les predicaron a ellos? No, no alcanzaron. Porque cuando ellos aterrizan en el río, las arenas de un río, era una avioneta, Nat era el que la maniobraba, Jimmy Helio era mi héroe, y, y cuando ellos aterrizaron, o ahí en el río, de repente llega un grupo de aborígenes
y en un momento dado disparan su flecha y su lanza y murieron todos, los 5. No cumplieron esa es la palabra sueño, no cumplieron su profundo deseo, pero sembraron una semilla con su sangre y sus esposas, especialmente Elizabeth Elliot, siguió con la tarea. Ella es la que escribe el libro. Entonces, hermanos y hermanas, cuando uno lee esos libros, no sé si ustedes, algunos lo han leído, sí. Si usted lee esos libros, otro que me impactó fue eh, Sangre y Semilla, de un matrimonio con una bebé, una niñita, que creo que no tenía meses, están en la China y viene esta revolución y matan a todos los que pillan y a los extranjeros también. ¿Qué hace el matrimonio? Toma a su pequeña, ¿se acuerdan lo que lo leyeron? No, no, no. Toman a su pequeña y la esconden en la casa, en un mueble de la cocina. Y ellos son asesinados. ¿A qué fueron? A predicar el Evangelio. Pero es peligroso, es peligroso. ¿Tienen miedo? No, confiamos en el Señor que nos va a guiar. ¿Es la voluntad del Señor que vayan allá? Creemos que sí. ¿Y su bebé? Bueno, ella será cuidada por el Señor. Creyentes que, a personas que ya se habían convertido, algunos creyentes escondieron a la pequeña. Y tengo más historias de tantos libros que hay, hermanos, y que si usted no lo ha leído, se ha perdido muchísimo, porque ellos influyen, porque un buen libro como esos hace que uno se pregunte, ¿y qué estoy haciendo yo? Voy a la reunión de vez en cuando, me siento cómodamente, las sillas son súper cómodas, aire acondicionado, qué mejor. O me quedo en casa y escucho en la casa. Eso es todo. Ese es todo nuestro cristianismo. Es que trabajo mucho, dirá alguien. Es que estoy obligado a trabajar porque no voy a hablar de eso, porque tengo la experiencia de haber trabajado casi 35 años en una empresa, en un cargo de mucha responsabilidad. Así que uno tiene que escoger, tomar decisiones, si lo que está haciendo es realmente la voluntad del Señor. Él, así que, hermanos, no se puede servir al Señor, no cabe ninguna duda que estos 5 misioneros o este matrimonio de John y Betty Stan, no cabe ninguna duda que fueron llevados por el Espíritu Santo para servir, porque se ven los resultados después y de todos los que fueron y dieron su vida por el Señor. Y terminó un punto más nomás. En el versículo 16. Bueno, los discípulos, los creyentes, se tomaron, digo yo, el aposento alto. Porque ¿dónde se reunían en Jerusalén? En el aposento alto. Eso lo dice. El aposento alto le parece conocido, ¿sí? ¿A todos? ¿Conocen el aposento alto? Ocurrieron cosas interesantes en el aposento alto, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y los discípulos se reunían en el aposento alto. ¿Por cuánto tiempo? Por lo menos 10 días, por lo menos. Y de ahí en adelante más, porque no sabemos. ¿Cuántas veces a la semana se reunían? Parece que todos los días. ¿Qué hacían allí? Están esperando que el Espíritu Santo venga. Pero mientras el Espíritu Santo no viene, ¿qué hacen? ¿Están cruzados de brazos comiendo? No. ¿Saben lo que hacen? Lo único que pueden hacer. ¿Qué es? Orar. Porque eso es lo que dice el pasaje. No estoy inventando nada. Dice el versículo, todo esto, el 14, y todo esto perseveraron unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, que a mí me parece que es la única vez que se menciona y nunca más. No sé por qué cierta religión la elevó
a un lugar tan alto. Y además dice, y los hermanos, y con sus hermanos. Así que aquí ya está Jacobo y Judas, porque sabemos de ellos dos. En aquellos días Pedro, dice el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó, ellos están en el aposento alto, no están llevando el evangelio a ningún lado, ellos están esperando la promesa que Dios les dio, el Señor les dio, que van a recibir poder del cielo y es el Espíritu Santo que va a venir a morar en ellos. Y ahí están y oran. En el versículo 16 Pedro se para, dice que habían 120 en número, el versículo 15. 120. El aposento alto no era tan pequeño, a lo mejor. Ahí están. ¿Qué hacen? Oran. ¿Qué hacen? Esperan. ¿Qué esperan? Poder de Dios, que vendrá del cielo. Es el Espíritu Santo que vendrá a morar en ellos. Y de esa manera quedarán acondicionados, use cualquier palabra, pero quedarán ahora en una condición apropiada para hacer el servicio, la obra del Señor. Varones hermanos, dice Pedro, se paró allí. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros, etc. Habla de lo que hizo el versículo 18, fue notorio el 19 a todos los habitantes de Israel, etc. Y el versículo 20 dice, porque escrito está en el libro de los Salmos, sea ella desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue llevado arriba al cielo, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y entre todos los discípulos que habían, que no eran de los 12, escogieron a dos, a José y a Matías. Y de esos dos, escogieron a uno, echaron suerte. No voy a hablar de eso, ¿no? Pero en otra oportunidad voy a poner, hacer si hay que hacer eso, ¿no? Pero mire, este es uno de los, me pareció extraordinario este pasaje, al leerlo, releerlo, releerlo, y realmente es asombroso, especialmente lo que ocurre con Pedro. ¿Quién es Pedro? Pedro tenía un doctorado, no sé, que Pedro tenía era un hombre de letras, ¿verdad? Pedro era un hombre tremendamente educado, ¿o no? ¿Quién era Pedro? Un pescador. Era un pescador. Parece que tenía dotes naturales de líder, puede ser, pero era un pescador. No se queda nunca callado, pero era pescador. Pero a este hombre, mire lo que dice, se para, es su liderazgo. Varones hermanos, y parece que era respetado por todos, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. O sea, conoce la escritura. Era raro que un hombre judío no conociera la escritura. Conocía la escritura. Y él dice que con la muerte de Judas, lo que hizo Judas y su posterior muerte, en realidad se está cumpliendo la escritura. ¿Qué escritura? Mire lo que dice Pedro. La escritura en que el Espíritu Santo habló. Estoy hablando de la obra del Espíritu Santo. Él viene con poder. Pero mire lo que está diciendo. Este es el último punto. Pedro está diciéndole a los 120, y hasta nosotros, que la escritura, y que son los salmos, y que son escritos por David. ¿Y David era profeta? No. La escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. O sea, el Espíritu Santo estaba con David, en algún momento dado estaba con David y está guiando a David para que David escriba. David escribió por lo menos 75, un poquito más, de los 150 salmos, casi la mitad. Más exacto, casi, mejor decir, casi la mitad. Escribió los dos salmos, el 69 y el 109. ¿Y qué dice David allí? Bueno,
Primero dice que en el versículo, en el Salmo 69, versículo 25, es una plegaria, es una oración. Para que el lugar de habitación de los enemigos de él, que lo perseguían tanto, quede desierto. Eso dice el versículo 25 del capítulo 69 del Salmo. El Salmo 109, versículo 8, que la otra que toma, el pasaje que toma Pedro. ¿Cómo sabía Pedro todo esto? Buscó su Biblia y leyó los Salmos. La conocía. ¿Seríamos capaces nosotros de mostrar un pasaje a alguien, buscarlo? A lo mejor lo buscaríamos en la Biblia, pero de memoria a lo mejor. Y dice, el Salmo 109 es otra oración de David. Salmo 69 es una oración que tiene que ver con la habitación o la morada de cierto hombre, de ciertos enemigos más bien, del salmista. Pero en el versículo 8, el capítulo 109, él está orando para que un cierto enemigo muera antes de tiempo, que se muera ya. Hay muchas escrituras y salmos que son en ese sentido. Era un malvado, seguramente, este enemigo de David, y David está orando. Y entonces cita y sigue hablando David allí y dice que muera antes de tiempo y otra persona lo reemplace en su posición de responsabilidad. Pedro está citando dos salmos diferentes, pero que tienen que ver con el mismo caso de Judas. O sea, está aplicando esta lectura, ¿la está aplicando él? No, el Espíritu de Dios. Pero para eso el Espíritu Santo tomará de lo que sabemos de la palabra de Dios. No es que el Espíritu Santo vendrá y nos iluminará y nos dará los textos. No, tiene que memorizarla. Así que como se memoriza cualquier otra cosa, memorice la palabra de Dios. Hermanos, lo que está haciendo Pedro aquí es, sobre la base de unos escritos de David, que él considera que son proféticos, y considera que, estoy hablando en términos personales de él, pero yo creo que el Espíritu Santo le está guiando, aunque debo aclarar algo, hay una buena cantidad, yo no sé, 50 años atrás, no sé, la hora. Como 50 años atrás alguna vez, yo le escuché a un hermano, un predicador con conocimiento, que en realidad Pedro se equivocó. Pues no tenía que elegir un sucesor de Judas. Para eso apareció Pablo después. Y esa discusión sigue, en varios círculos. Pero me gustó lo que dijo cierto escritor, que en realidad lo que Pedro está haciendo es echar mano a la palabra de Dios y encontrar una... Y quedó escrito. Primero que nada, lo que quería resaltarle es que David habla siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, por lo tanto su lenguaje es profético. Y Pedro reconoce aquello y dice, aquí está la profecía. Por lo tanto, hay que reemplazar a Judas. Y reemplazaron a Judas. ¿Quién fue su reemplazante? Matías. Hermanos, ya seguiremos con el tema el próximo martes. Me pasé un poquito nomás, pero no se preocupen. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la salvación que nos has dado, la salvación que disfrutamos, con todo lo que aquello significa. Nuestro cuerpo, dice la palabra tuya, que son templos, son morada del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo está en nosotros, por supuesto, para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos, para que lo que leamos o aprendamos o estudiemos la Escritura, Él nos ilumine para entenderla mejor. Ayúdanos, nuestro Dios, para que analicemos en este primer día o primer reunión de este año nuevo
podamos seguir analizando ya privadamente qué vamos a hacer con nuestras vidas. Si vamos a seguir viviendo igual o vamos a hacer cambios que te honren y glorifiquen a ti. Ayúdanos, tú sabes cómo vive cada creyente en Cristo, tú sabes todas las cosas. Te damos gracias por esta reunión en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. El jueves, el estudio bíblico se ha comenzado con la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo y algo faltó, una colita quedó del versículo 1, ¿verdad? Que tiene que ver con la esperanza. El Jesús, nuestro Señor, como dice, nuestra esperanza.